Leo entonces Romanos 6, del 11 al 14. Entonces ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. No reine el pecado en su cuerpo mortal, o sea, no obedezcan sus deseos sin control. 13. Tampoco presenten sus cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad. Más bien, preséntense ustedes a Dios como vivos de entre los muertos y sus cuerpos preséntenlos como instrumentos de justicia. Porque el pecado no los dominará, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El tema que se introduce con mucho mayor fuerza es la ley y la fe. Son los dos opuestos. La ley y la fe no caminan de la mano. Son opuestos, como vamos a ir explicando en el resto de este capítulo. Entonces, respecto al versículo 11, dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Las dos opciones, Dios o el pecado. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, no solamente hay que considerarse muerto al pecado, sino también vivo para Dios. Bueno, la muerte, entonces hay dos opciones, ¿no? Una es la muerte al pecado. Realmente es una realidad desde el bautismo. Si es que la persona no ha ido por fe al bautismo, a unirse a la muerte de Jesús, todavía no está muerto al pecado. Entonces, lo que vamos a leer a continuación en la Epístola a los Romanos no va a ser aplicable para él. Entonces, se muere a la una opción, que es el pecado, para vivir para la otra opción, que es Dios, desde el bautismo. Cuando se tiene fe, que cuando se bautizó, se unió a la muerte de Jesús. En otras palabras, esta unión es solamente una unión mental, no es una unión física. El agua del bautismo, como les expliqué la otra vez, sirve para que la impresión de esta idea, que me estoy uniendo a Jesús al entrar en el bautismo, sea más fuerte. Esto ocurre en el pensamiento. La fe es en el ámbito de los pensamientos. No hay como tener fe con los ojos, no hay como tener fe con las manos. Es solo con los pensamientos. La segunda opción, o sea, uno se declara muerto al pecado, considera muerto al pecado por haberse bautizado, uniéndose a la muerte de Jesús, para considerarse vivo para Dios. Jesús, después de haber sido sepultado, resucitó para una vida nueva. De manera semejante, el creyente al salir del agua bautismal sale a una vida nueva, pero siempre que haya entrado por fe, con la fe de que está uniéndose a la muerte de Jesús al bautismo. Ahí sale para una vida nueva. La vida nueva es reemplazar, es muy importante entender esto, reemplazar en la vida religiosa el vivir centrado en la obediencia personal para agradar a Dios, el vivir en obediencia a la ley para agradar a Dios. Esa es la vida antigua. Y más bien unirse a Dios, Dios es amor, para ser un canal de la misericordia, de la bondad, de la compasión, el perdón divino. Esas son las dos opciones. Vivir muertos al pecado es el pensamiento claro y firme de que cuando fuimos bautizados nos unimos a la muerte de Jesús. Estamos muertos al pecado. Pero no podemos quedar muertos al pecado. Tenemos que vivir. Así como Jesús salió del agua, salió de la tumba, nosotros salimos del agua para vivir, pero vivir para Dios. Vivir para Dios, repito, es reemplazar en la vida religiosa el objetivo de obedecer los 10 mandamientos. Reemplazar esto por ser objeto más bien de Dios, del amor de Dios, de su misericordia, compasión y bondad. Vivir para Dios, es vivir para ser de la corriente del amor.
Ahora el versículo 12. No reine el pecado en su cuerpo mortal, o sea, no obedezcan los deseos o la concupiscencia, los deseos sin control o la concupiscencia. Realmente la lucha del pecado se centra alrededor de los deseos. No podemos luchar contra los deseos sin control. Por ejemplo, la lascivia, la codicia, estos deseos. No hay cómo luchar con ellos con el mero objeto de obedecer la ley de Dios. No hay esa posibilidad, imposible. Los deseos son mucho más poderosos que la ley. Aunque la ley fue dada por Dios, pero sabemos que la ley, por la carne, por la debilidad humana, se hace débil. Y entonces, a luchar al pecado en una forma con la cual se va a vencer, con la fe se vence al pecado. Primera de Juan 5:4 dice, vencemos al mundo con la fe. Efectivamente, al pecado se le vence con la fe. Esto es, a la tentación, se lucha a la tentación con la fe, no con la ley, porque la tentación se hace más fuerte con la ley, con la fe. Y entonces ahí, cuando se lucha contra eso, los pensamientos serán dominados, los pensamientos que naturalmente, normalmente fluyen en una persona. Los pensamientos, la mayoría, son relacionados con deseos inmoderados, la mayoría. Entonces, a la tentación hay que vencerle cuando está todavía solamente en pensamiento. Digo, al pecado hay que vencerlo cuando está todavía en pensamientos. Y se le vence con los pensamientos de la fe. Jesús murió y yo me uní a Jesús en el bautismo, a la muerte de Jesús. Y esta es la forma como no se va a satisfacer los deseos. Luchando contra ellos con la fe, cuando están todavía estos deseos en forma de pensamiento. Ahí no cederá uno a los deseos. El versículo 13. Tampoco presenten sus cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad. Más bien preséntense ante Dios como vivos de entre los muertos y presenten su cuerpo como instrumentos de justicia. En la lucha contra el pecado, esto de presentar el cuerpo realmente se pudiera reducir al uso de los sentidos. Cuando dice presentar el cuerpo, podemos entender muy bien que se trata de los sentidos, o sea, del control de los sentidos. Mientras vivimos en el pecado, los sentidos son instrumentos del pecado. Los sentidos de la vista, del oído, del olfato, del tacto, son instrumentos para pecar. Recuerdan, Jesús dijo pues que todo aquel que mira a una mujer con codicia ya pecó con ella en el corazón. Ahí hay que vencerlo. Entonces no hay que prestar los sentidos para que sean instrumentos. O sea, si yo soy débil para las mujeres, no tengo que andar mirando mujeres, porque siempre que veo mujer, ¿qué va a tener? Codicia. O para el dinero, o para cualquier de esas cosas que uno codicia. O para oír, por ejemplo, si soy sensible, débil para los chismes, porque me gustan los chismes, y ustedes saben que el chisme es el inicio de una cadena de mal, ¿no? Entonces yo no tengo que oír los chismes. Eso es, pero cuando estoy en pecado, yo oigo los chismes, yo veo todo lo que quiero, y claro, entonces ahí soy instrumento del pecado. Pero cuando ya estoy viviendo para Dios, mis sentidos ya no son instrumentos del pecado, son instrumentos de Dios. Si yo miro a alguien como miró el samaritano, ¿recuerdan ustedes cuando caminaba un samaritano, también un sacerdote y un levita, y el samaritano miró a la persona que estaba herida, le miró con misericordia y compasión? Ahí sus sentidos estaban sirviendo a Dios. Entonces, para este servicio es el que practican los que están viviendo para Dios. Sus sentidos ya no son canal para el mal, más bien son expresión para el amor de Dios, para la bondad, misericordia y compasión. Ustedes saben, por ejemplo, una mirada puede ser de bondad y otra mirada puede ser de codicia, de lujuria. O sea, los sentidos
son los instrumentos importantes para que haya una vida nueva. Los sentidos deben ser, cuando una persona vive de fe, sale del agua bautismal o empieza a vivir la vida de fe al saber que hace 20 años cuando se bautizó había muerto al pecado, pero él no supo, recién empieza a saber. Desde el momento que empieza a saber, empieza a vivir una vida de fe, y el Espíritu Santo es el que le ayuda a la dirección de los sentidos, le da otro sentido, otro significado, a los sentidos. El Espíritu Santo es el único que tiene la fuerza para dirigir, el poder para dirigir los sentidos. Así que para luchar contra el pecado, en resumen, uno tiene que primero considerarse muerto al pecado. ¿Cómo así? Porque me uní a la muerte de Jesús cuando fui bautizado. Esa es la razón. También tiene que considerarse vivo para Dios, no solamente muerto al pecado, vivo para Dios, a fin de que los pensamientos sean utilizados, los sentidos, los pensamientos sean utilizados para el bien, para expresar el amor. Uno sirve a Dios, la única forma de servicio a Dios es como canal de su misericordia, de su bondad, de su compasión y bondad. Esa es la forma como servimos a Dios. No hay otra forma de servir a Dios. Dios es amor y el servicio a Él consiste en uno ser canal del amor. Y por supuesto, la tercera aspecto para luchar contra el pecado es la sumisión de mis sentidos a Dios, al Espíritu Santo. Ya no usar mis sentidos, repito, como antes de usar, sino ahora usar los sentidos para servir a Dios, o sea, para que sea también los sentidos un instrumento o canal del amor de Dios, de la misericordia, la compasión, la bondad, etc. de Dios. Ahora el versículo 14 es un versículo muy mencionado, ¿no es cierto? Hay que saber que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo es muy mal entendido. Como ustedes comprenderán, la ley y la gracia son dos opuestos. No son dos etapas de la vida del salvado, de la vida salvada. No son dos etapas, la ley y la gracia. No, la una es la ley, vivir bajo la ley, y otra es bajo la gracia. Recordando que la gracia es el amor de Dios. Dios es amor. Dios expresa su amor, expresa lo que es Él, como ustedes bien recuerdan, por medio de la misericordia, de la compasión, de la bondad, de la clemencia, del perdón. Esta es la forma como Dios expresa lo que es Él, su persona, amor. Y entonces, ese es vivir bajo la gracia, es vivir bajo ese amor. En cambio, vivir bajo la ley no es vivir bajo el amor, sino vivir dependiendo de mi obediencia. Nunca hay separación entre la ley. Yo he aceptado vivir bajo la ley. No hay una separación entre vivir bajo la ley, pero sin considerar mi obediencia. Toda persona que está viviendo bajo la ley, el centro de su actividad religiosa es su obediencia. Es una posición. La otra posición, completamente opuesta, no es vivir de la obediencia, sino vivir de la misericordia, de la clemencia, de la bondad de Dios. Es vivir bajo la gracia. ¿Cuál de las dos es la que tiene éxito? No es vivir bajo la ley, es vivir bajo la gracia. Porque nosotros somos salvados por la misericordia de Dios, hermanos. No somos salvados por nuestra obediencia. No hay cómo mezclar la misericordia de Dios con mi obediencia, porque ya deja de ser misericordia la de Dios, ya es una deuda que tiene Dios conmigo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, no son dos cosas mezcladas, la ley y el amor. Yo he leído en varios estudios de alguna religión que la ley y el amor van juntos. Perdón, la ley, sí, pues y el amor van juntos. No, hermanos, perdónenme. Hay dos, el ser humano puede vivir solamente dos opciones, o bajo la ley
o bajo la gracia. Bajo la ley significa depender de mi obediencia, querer ser moral por mi esfuerzo. Y bajo la gracia es vivir, depender de la misericordia, de la compasión divina. Es más fácil escoger, y es el que tiene éxito, escoger vivir bajo la gracia, bajo el amor de Dios. No olvidemos que Dios es amor, todo lo de Él es amor. Si es que no hubiera amor, si es que no hubiera amor para mí, termina la existencia de Dios. Dios no puede, es eterno, siempre hay amor, porque Dios existe. Ahora leamos el 6 desde el 15 al 17, perdón, al 18. Romanos 6 del 15 al 18. Entonces, ¿qué? Hace otra pregunta, Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es lo que intriga a muchos cristianos sinceros? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La contestación es rotunda, de ninguna manera. El 16. ¿No saben que si se presentan como siervos a alguien para obedecerlo, y se hacen a sí mismos siervos de aquel a quien quieren obedecer, sea este alguien el pecado para muerte, o si quieren obedecer para justicia? O sea, hay como obedecer al pecado para muerte o a la justicia para vida. El versículo 17. Gracias a Dios, a pesar que ustedes fueron esclavos del pecado, sin embargo, obedecieron de corazón para rendirse a las impresiones de la instrucción, de la doctrina, dicen, pero es instrucción, ¿no? Pues habiendo sido liberados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. Esta pregunta que empieza el versículo 15 es muy importante. Repito, la mayor parte de cristianos se hacen pero no consultan la escritura para ver cuál es la respuesta, sino rápidamente dicen, no, pues no podemos seguir pecando si vivimos en la gracia, al contrario, no podemos pecar, y enseguida deducen que tienen que seguir esforzándose con más ahínco para obedecer los mandamientos. Pero el versículo 16 nos da un vislumbre de que ese razonamiento es tan equivocado. Dice, ¿no saben ustedes que si se presentan a alguien como siervos o como esclavos, bueno, si son esclavos ya no tienen que presentarse, ¿no es cierto? Al esclavo lo hacen presentar a la fuerza, pero un siervo es voluntario. Dice, alguien se presenta como siervo para obedecerle, se hace siervo de esa persona. Eso dice el 16. Sea que ese a quien se presentan ustedes sea el pecado para muerte, o si es que se quieren hacer siervos de la justicia, para vida. El ser humano, en otras palabras, no es que es independiente o libre, como dice. No, el ser humano o puede estar sirviendo al pecado o puede estar sirviendo a Dios. Desgraciadamente, la mayoría de la humanidad sirve al pecado, pero claro, no sabe, porque es uno de los trucos del pecado, es que no le hace saber al que es esclavo del pecado, no le hace saber que es esclavo del pecado, porque siempre al pecado le pone como algo que es muy, muy lindo, que uno disfruta, que es parte de la vida buena, le hace así, pero realmente los frutos que tenemos de la vida de pecado se ven, son de tremendo sufrimiento. Pero de todas maneras, o el hombre vive de esclavo del pecado o de esclavo de la justicia. Cuando uno le oye, se presenta a alguien para oírle, se va a hacer siervo de él. En el campo de la mente, cuando uno oye la voz de los deseos, de la codicia, de la ira, de la envidia, le está oyendo ¿a quién? Al que le va a ser esclavo del pecado. Por eso es que la tentación, hermanos, la tentación tiene que lucharse cuando el deseo, la codicia, la concupiscencia están haciéndose sonar su voz en nuestra mente. ¿Con qué?
con la voz de la fe, que es la historia de Jesús. Entonces, si usted se presenta, respondiendo a la pregunta, si ya no estamos bajo la ley, ¿podrá vivir pecando? Porque la ley sería el vivir y obedeciendo. Si estoy oyendo la voz de la ley que me dice, no hagas esto, no hagas al otro, no, yo soy siervo ¿de qué? De la ley. Y si soy siervo de la ley, vamos a ver que lo que vamos a cosechar es muerte. Parece algo, es tan sencillo, pero parece algo tan imposible. Pero más adelante en esta epístola se va aclarando definitivamente, punto por punto esto. Si yo estoy oyendo la ley, no hagas esto, repito, no hagas este otro, no hagas este otro, ¿a quién estoy oyendo? A la ley. ¿Soy siervo de qué? De la ley. No estoy bajo la gracia. Soy siervo de la ley. Estoy bajo la ley. Y el fin es la muerte. Por eso es que no hay, es una contradicción decir que uno que está viviendo de la fe va a pecar. Porque el de la fe, ¿qué está oyendo? ¿Está oyendo el no hagas esto, no hagas el otro? ¿Está oyendo eso? ¿O está oyendo la historia de Jesús? La historia de Jesús, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Está oyendo la historia de Jesús. Por eso es que no puede pecar. Porque la historia de Jesús, de los puntos que estamos viendo, Jesús cargó nuestros pecados sin él nunca haber pecado. Está aparte del pecado. Murió, resucitó. Y yo en el bautismo me uní a la muerte de él. De tal forma que yo estoy unido ¿a quién? Estoy oyendo la voz de quién cuando estoy repitiendo la historia de Jesús en mi mente. Estoy oyendo la voz de mi amo, que es Dios, que es Jesús. En cambio, si estoy oyendo los nos, ¿a quién estoy oyendo? A la ley. Mi fin es muerte. Es lo que dice el versículo. Si escucho la historia de Jesús, dice, es para justicia. Porque la justicia es por la fe, pues. Y les he explicado muchas veces que la fe no es otra cosa que retener en la mente la historia de Jesús. Si yo escucho esa historia de Jesús, mi fin es la justicia. Si yo escucho los no de la ley, mi fin es la muerte. El 17, Pablo les escribe a los romanos, pero gracias a Dios que ustedes una vez eran esclavos del pecado. ¿Y cómo le esclaviza el pecado a uno? Tal vez no entendimos ese punto. A través de la ley. Cuando yo me pongo a escuchar, no hagas esto, no hagas este otro, no hagas este otro. Es la forma como el pecado me tiene esclavizado. No voy a explicar todo esto porque en otro capítulo, en el 7, explica con mucho detalle esto. Dice, ustedes fueron esclavos del pecado, pero ustedes han obedecido de corazón para rendirse a las impresiones de la instrucción de Pablo, ¿no? Pablo es el de la fe, que oigamos la voz de la fe, porque ese es nuestro amo, esa fe, el sujeto de esa fe, ese es nuestro amo, ya no es la ley. Antes los romanos habían vivido, los de la congregación de Roma, habían vivido esclavos del pecado, esto es sujetos a la ley, porque muchos de ellos eran judíos, venían de ese esquema, de hacer caso a los no de la ley, vivir pendiente, vivir escuchando para hacer lo correcto. ¿Recuerdan ustedes del joven rico? ¿Qué es lo que oía? La ley, los nos. ¿Qué más me falta? ¿Qué otro no que yo no sepa para cumplirlo? Entonces, por la instrucción, hay el cambio. El versículo 17 dice, gracias a Dios, a pesar que ustedes fueron esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón para rendirse a las instrucciones, a las impresiones de la instrucción. La instrucción, repito, es la epístola de Pablo a los romanos. Esta es la instrucción que está hablando. Cuando ellos, entonces miren ustedes, pasar del gobierno del pecado al gobierno de Dios, al gobierno de la fe, es gracias a la instrucción. Si uno presta atención a la instrucción que Dios nos está dando a través de esta epístola, pasamos de ser esclavos del pecado, esclavos de los no
a vivir siendo esclavo de Jesús, de su historia, ser partícipe de su historia. O sea, vivir sin servir al pecado, dice el 18, habiendo sido liberados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. ¿Cómo es la liberación del pecado? Mediante la muerte de Jesús. Cuando uno se une a la muerte de Jesús, ahí es liberado del pecado. Pero junto a unirse a la muerte de Jesús, se muere al pecado, pero se muere ¿a qué más? A la ley. Más adelante leeremos que Jesús nos mató en su cuerpo a la ley. O sea, ser liberados del pecado es ser liberados de la ley. Porque la ley, si bien fue dada para bien, los nos, para que la persona camine una vida recta, los nos de la ley fue dado para bien. Sin embargo, el pecado, Satanás utilizó para esclavizarnos a los seres humanos. Esclavizarnos en el pecado. Entonces, gracias a la muerte de Jesús, hemos sido liberados del pecado, esto es, del dominio de la ley. Y nos ha hecho siervos de la justicia. La justicia de Dios, de Jesús, siervos de Jesús, siervos de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su paciencia, de su perdón. Ese es el cambio. A vivir una vida de fracasados, sin poder obedecer la ley nunca. Mediante la instrucción, uno pasa a ser un siervo, objeto del amor de Dios. Es un gran cambio. Pero este cambio es solo en la mente, hermanos. La fe es en la mente. ¿Tienen alguna pregunta aquí o algo que yo expliqué mal o algo que están ustedes en desacuerdo? Háganme la pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Doctor, en 1 Corintios 7, 19, dice que no, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? En el pacto antiguo, lógicamente, son 613 mandamientos, por un acaso. Son 613 mandamientos en el pacto antiguo. Los más importantes de esos 613 mandamientos, evidentemente, son los 10 mandamientos. ¿Se trata de esos? Porque generalmente algunas personas que no entienden bien esto, piensan que los 10 mandamientos se refieren solo a los 10 mandamientos. Esta es la división que ocurrió mucho después que se escribieron estas epístolas. No sé si me están siguiendo. Esa división de creer que los mandamientos son los 10 mandamientos apareció mucho después como una explicación de la Iglesia Católica para su doctrina. No es una explicación bíblica. En la Biblia los mandamientos del Antiguo Pacto son 613. Aunque Moisés escribió nada más, Dios escribió por su dedo nada más los 10. Pero igual son 613 mandamientos. Por ejemplo, Dios nunca escribió que hay que ser humildes, bondadosos y mansos. Nunca escribió eso. Solo escribió los 10 mandamientos. Pero como son parte del pacto antiguo. Y Jesús los explicó con mucha claridad a los fariseos, que estaban, lógicamente, cuando Jesús estaba predicando aquí, estaba activo, vigente todavía el pacto antiguo. En el nuevo pacto, ¿cuáles son los mandamientos? Si alguien no recuerda, vea 1 de Juan, capítulo 3, los 2 últimos versículos. Ahí dice cuáles son los mandamientos. La fe y el amor. Esos mandamientos a uno le ponen bajo la gracia y va a vivir, nunca puede vivir pecando. No sé si es que me puedo explicar bien, que no hay cómo pecar cuando se está bajo la gracia, porque no se está sirviendo al pecado, se está sirviendo a Dios. Es que tal vez no entendemos bien lo que es pecado, hermanos.
¿Qué es pecado? Permítanme hacer esta aclaración. Digo, no entendemos bien que yo sirvo al pecado o sirvo a Dios. Y que sirvo al pecado si es que estoy oyendo a los nos. Primeramente ya les dije que hay dos amos. El ser humano no es libre. El ser humano o sirve al pecado o sirve a Dios. Ya les expliqué eso. Se sirve al pecado queriendo uno obedecer la ley. Cuando uno está escuchando, recuerda, dice, si uno presta atención a alguien, le oye a alguien para obedecerle, le está sirviendo a esa persona. Si es que estoy oyendo al pecado, ¿qué es lo que voy a oír? Los 10 mandamientos. Si estoy sirviendo al pecado, los 10 mandamientos, los 10 no hagas, no hagas. ¿Por qué? Porque en esa forma el mal, el pecado, me obliga a mí a tratar de obedecer algo que no voy a poder obedecer y voy a caer. No sé si han tenido experiencia así. Siempre que usted quiera obedecer un mandamiento va a caer. Está sirviendo a un amo. Y el otro amo que tiene la humanidad, que puede tener, es Dios. Pero para que ese sea mi amo, yo tengo que escucharlo para obedecerle, para obedecerle. Ese amo, ese otro amo es Dios, la historia de Jesús tengo que oír, y entonces yo soy un siervo de esa historia. Esa historia tiene también otro mandamiento, ¿no es cierto? El de la fe y el del amor. El de la fe es un mandamiento amplio. No crean que el de la fe es de la fe ya. No, el mandamiento de la fe es amplio. Por ejemplo, cuando yo me bautizo, uniéndome a la muerte de Jesús, ese bautismo, si bien es físico, tiene valor espiritual, tiene realmente valor si es que no va acompañado de fe. No. Yo tengo que tener fe, que es un acto mental. Escuchar que Jesús murió para que yo muera al pecado. Yo me estoy uniendo a la muerte de Jesús, pero mientras esté oyendo esto, yo estoy sirviendo a Dios. Pero aún así, las personas no saben lo que es pecado. Generalmente cuando se pregunta qué es pecado, para poder entender mejor esto, que yo sirvo a Dios o sirvo al pecado. ¿Cómo lo sirvo al pecado? Oyendo los 10 mandamientos. ¿Cómo sirvo a Dios? Oyendo la historia de Jesús, reteniendo en mi mente. Muy bien, ¿qué es pecado? Si leemos la respuesta, digo, si recordamos la respuesta más fácil de lo que es pecado, está en 1 de Juan 3:4. Pecado es también transgresión de la ley. Y siempre creemos que eso es todo. Que ya ahí está, que eso es todo pecado. Que solamente el pecado es la transgresión de la ley. Pero yo les hago una pregunta, para que se den cuenta que ese criterio es equivocado. Sí, pecado es transgresión de la ley, pero no es todo lo que significa pecado. Porque cuando pecó Adán, ¿había ley? ¿Contra qué pecó? No había ley. Los 10 mandamientos fueron dados en día de Moisés. En otras palabras, pecado es transgresión de la ley, tiene vigencia a partir de Moisés. Sin embargo, leemos en Romanos 5:13, 14. Romanos 5:14, que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿este pecado contra qué era? Si no había ley, ¿contra qué era el pecado? Adán no creyó que lo que Dios dijo era verdad, más bien dicho, más precisamente. Eva no creyó que lo que Dios dijo era verdad. Eva no creyó que si comía de la fruta iba a morir. Le creyó a Satanás. El primer pecado es el pecado contra la fe. Por eso leemos en Romanos 14:23 la primera definición de pecado. Romanos 14:23, la segunda parte dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces está claro. El pecado empezó yéndose contra la fe y el pecado fructificó yéndose contra la ley. Primero tenía que haber el pecado contra la fe para que pueda haber el pecado contra la ley. ¿Están de acuerdo con eso? Claro, porque primero cayó Adán, hubo la fe y luego después la ley, 2000 años después.
Además, es muy clara la función de la ley en la epístola a los romanos. En Romanos 3:20 dice que la ley no dice que sirve para sacarle del pecado, dice que sirve para dar conocimiento del pecado, recordando que la palabra conocimiento es una unión íntima como la que tuvo Adán con su esposa Eva. Ustedes van a leer, Adán conoció a Eva, es la unión íntima. Ese conocimiento, esa unión íntima con el pecado, la persona, es lo que hace la ley. La ley le une al pecado, no le da la posibilidad de obedecer. O sea, las personas que creen que se puede caminar con Dios obedeciendo la ley, desconocen la Escritura, ignoran lo que está escrito ahí. La ley da conocimiento del pecado, le une al pecado, no le hace guardar. No, la ley no es para guardar la ley. Pero no es para no pecar, es para unirlo al pecado. Luego en Romanos 5:13 dice que la ley es para descubrir el pecado que ya existía desde Adán hasta Moisés. El pecado que ya existía de Adán a Moisés se descubre con la ley. Para esto Dios da la ley. Y luego en Romanos, les he dicho 3, ¿no? Y luego en Romanos 5:20 también dice, la función de la ley es para aumentar el pecado, para que el pecado abunde. Entonces, en ninguna parte, hermanos, del Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Pacto, se está diciendo que la ley es para que la persona no peque. Al contrario, es para que peque. Por eso es que son dos posiciones. La única forma de que la persona no puede pecar, no va a pecar, es estando bajo la gracia. Este es otro punto que hay que enfatizar muchas veces, porque hay personas que creen que sin ley ya van a pecar, porque desconocen lo que dice la Escritura, y que con la gracia van igual a pecar. No, con la ley van a pecar, con la gracia no van a pecar, porque el amor de Dios, el mismo Pablo luego explica que el amor le hace guardar a uno todos los mandamientos. El amor. Bueno, espero que ya les quede bien grabado en su mente lo que es pecado. Ahora voy a leer 19 al 23 y con esto acabamos el estudio. Hablo humanamente por medio de la debilidad de la humanidad, porque ustedes ofrecieron sus sentidos como siervos de la inmundicia y de la ilegalidad, para hacerse siervos, de la ilegalidad y para ilegalidad. De manera parecida, así como antes ofrecieron sus sentidos, sus miembros, pero realmente yo les doy el sentido de sentidos porque eso nos habla más a nosotros. Ofrecieron sus miembros como siervos a la inmundicia, a la ilegalidad, para ilegalidad. De manera parecida, ahora ofrezcan sus sentidos como siervos para santificación. 20. También cuando fueron siervos del pecado, estaban libres de la justicia. 21. En ese entonces, ¿qué fruto tenían de lo que hacían? Era un fruto que ahora se avergüenza, porque el fin, o sea, el fruto de esa vida es la muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, estoy leyendo el 22, y hechos siervos de Dios, tienen el fruto, ya no para muerte, ahora tienen el fruto opuesto, para santificación, con el fin de la vida eterna. Y luego, para cerrar este argumento, porque el pago del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que el versículo 19 dice entonces que en este versículo resalta nuevamente el papel que tienen los sentidos para el hombre
ser siervo del pecado o ser siervo de Dios. Son los sentidos. Los sentidos entonces pueden ser el canal para llevar a la práctica los pensamientos que van brotando de la semilla de Adán, del pecado original. Esos pensamientos necesitan los sentidos para que sea un canal para que lleguen a ser practicados, o sea, hecho un pecado práctico. Los pensamientos de la semilla del mal salen de uno a través de los sentidos. Por eso hay la mirada pura, la mirada llena de concupiscencia, la mirada de odio, la mirada de lujuria. Los sentidos expresan el tipo de pensamientos que tengo yo. Uno, digamos, si tiene entrenamiento espiritual, puede más o menos ver por la expresión de una persona, de sus sentidos, puede darse cómo está su mente, cómo darse cuenta cómo está su mente. Mediante el acto de la voluntad, aquí sí, por primera vez entra en juego la voluntad para determinar, una vez que yo he entrado en el camino de la fe, yo puedo usar mi voluntad para decir no, para decirme no como instrumento al pecado, y más bien como instrumento a Dios. Ahí puedo usar la voluntad, pero siempre que haya muerto al pecado, haya sido liberado del pecado y esté en el camino de la fe. Antes de haber pasado por esta experiencia, la voluntad no tiene ningún sentido, no tiene ninguna fuerza, ninguna autoridad, no puede hacer nada. Ustedes saben que algunas sectas mahometanas, cuando los mahometanos quieren vencer, por ejemplo, la codicia del adulterio, se ponen a ayunar, porque quieren con el ayuno vencerle al adulterio, pero no pueden, porque con ayuno y todo caen en el adulterio, porque no es la forma como se lucha contra el pecado. Hay que entender en dónde están las armas nuestras. Las armas nuestras son los pensamientos y son los sentidos. Usted puede orar, puede hacer vigilias, puede hacer obras buenas, lo que quiera. Eso no sirve nada para el pecado. Lo que sirve es entender cómo funciona la fe, cómo funcionan sus sentidos, cómo puede usted manejar, controlar sus pensamientos y desde cuándo puede manejarlos. Repito, para que nadie se equivoque, desde la fe. Cuando usted es siervo de Jesús, el Espíritu Santo puede controlar mis sentidos, como expliqué hace un momentito, para que sean canal del bien. La mirada sea de misericordia, de compasión, no de codicia, no de odio. El Espíritu Santo a los de la fe puede guiar mediante el uso de la voluntad, dirige, no puede ser dirige, ten capacidad de orientar los sentidos. En la ley no está el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, en la ley el Espíritu Santo está buscando que la persona se dé cuenta el papel que tiene la ley en esa persona. Es así como el Padre, Dios el Padre, llevó a los judíos a Cristo. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley. O sea, la ley es usada para que la persona se sienta esclava del pecado. Así funciona la ley, claro. Pero siempre está ligada al pecado. No es para vencer el pecado. Esa es la gran equivocación de la mayor parte de personas que siguen las religiones bíblicas. No leen El lo que está escrito. Espíritu la usa para hacerme ver el pecado. Claro, pero antes de llegar a Jesús. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. Después de Cristo ya no es necesaria la ley. Ya viene la gracia. No hay cómo mezclar. Ahora, depende de cómo hayamos usado nuestros sentidos, ¿no es cierto?
versículos 20 y 21, de la forma como hayamos usado nuestros sentidos, depende el fruto que obtengamos al fin de nuestra vida. El fruto que obtengamos, más bien dicho, como fin de nuestra vida. Si los sentidos sirvieron al pecado, o sea, la codicia, la avaricia, la ira, Claro que siempre. ¿Cuál es el fin? ¿cuál es el fruto? La muerte. La muerte, la infelicidad, la miseria y la muerte. ¿Cómo usamos los sentidos? Es importante que el Espíritu Santo use nuestros sentidos. Y si hemos usado para bien, si el Espíritu Santo ha usado para ser bondadosos, para expresar con las palmadas, con los oídos, con lo que sea, expresar con los ojos, expresar misericordia, pues nuestro fruto va a ser la vida eterna. Separados, dice la santificación. Estos que sus sentidos usan el sentido, separados para la vida eterna. Esto quiere decir santificados. La santificación, separados para la vida eterna. O sea, esos son ya de la resurrección. O sea, es importante, como ustedes ven, saber los detalles y menudencias de cómo es el trabajo contra el pecado y cómo es la fe y cómo es lo de la ley. Pablo, inspirado por Dios, escribió sus detalles para nuestro beneficio. Entonces, una vez que nos hemos unido al bautismo, unidos a la muerte de Jesús, quedamos libres del pecado. Y desde ahí somos siervos de Dios. Cuando no somos libres del pecado, o sea, cuando vivimos todavía bajo la ley, no somos siervos de Dios. No olviden que el siervo, para que no se les olvide, ¿qué característica tiene el siervo? El siervo se presenta a alguien para obedecerle. Y ese que le habla, de ese es siervo. Nos habla la ley, soy siervo del pecado. Nos habla la historia de Jesús, soy siervo de Dios. O sea, el siervo siempre tiene un amo. Y el amo le habla. Este es el punto, le habla. Y justamente esto es lo que ocurre en nuestra mente. La tentación es una forma de hablar del pecado. Lo que llamamos tentación es el lenguaje del pecado. Y el repaso de la historia de Jesús es el lenguaje de Dios. Dios le está hablando. Yo soy siervo. Por eso es que por la fe nosotros somos siervos de Dios. Dios nos tiene como siervos. Y estamos separados para santificación. El versículo 23 dice, este es el resumen, ¿no es cierto? El resumen del fruto, o sea, el pago del pecado es la muerte. Al contrario, el regalo de Dios no es pago, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Pecado, la ley, muerte. La historia de Jesús, como regalo, la vida eterna. Ahora, la seguridad de vida eterna está ya establecida. Dice, esa vida eterna nos dio Dios y ya le entregó a Jesús. A Cristo Jesús le entregó nuestra vida eterna, Él la tiene. O sea, nuestra vida ya es segura. No es que Dios tal vez nos dará. No, ya está seguro, ya entregó. La vida eterna está en Cristo Jesús, Señor mío. Por eso el que tiene la historia de Jesús en su mente, tiene la vida eterna. Ahora, ¿quién paga el salario del pecado? Con el pecado se está sirviendo a Dios. El salario tiene que pagarle la persona a quien uno le hace el trabajo, a quien uno le sirve. Con el pecado yo le sirvo a Dios. Lo que acabamos de estudiar, no le sirvo a Dios. ¿Cómo le sirvo yo a Dios? Oyendo la historia de Jesús, o sea, por la fe. Oyendo, yo le sirvo a Dios. Ahora entonces, si no le sirvo a Dios con el pecado, ¿a quién le sirvo con el pecado? A Satanás, pues hermano. ¿Quién es el rey de la muerte? Satanás. Él es el que da el pago. En cambio Dios no, a los de la fe no da pago, porque todo es objeto de regalo.
les regala la vida eterna. Es un regalo que Dios nos hizo. Y ese regalo ya entregó a Jesús. Bueno, este es el estudio de Romanos 6. Espero que no los haya confundido con algunos detalles, pero que les quede claro, muertos a Jesús, muertos al pecado, gracias a que se bautizaron uniéndose a la muerte de Jesús. Es el punto de partida. Es el primer acto de fe. Luego después, Jesús fue crucificado para que no practiquemos el pecado. Jesús es lo que para que no practiquemos el pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado, claro, porque nos unimos a Jesús. Luego no usemos mal nuestros sentidos y asegurémonos que acercándonos o disponiéndonos a oír, estamos eligiendo. ¿A quién oír? Estamos eligiendo el amo. ¿Oímos al pecado o oímos a Dios? La voz del pecado, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, la ley. La voz de Dios, ¿cuál es? La historia de Jesús. Mediante sus pequeños actos mentales, uno pasa de muerte a vida. La salvación está prácticamente a nuestra disposición. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias por la atención. Doctor, Aquí hay una pregunta. si por ejemplo usted dice que en el Antiguo Voz alta. Testamento había como 613 mandamientos, algo así, ¿verdad? Sí. Menciona usted. ¿Y en el Nuevo? En el Nuevo hay 2, básicamente. La fe y el amor. Esto. En el Antiguo Testamento, 613. No es lo mismo el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Les reitero, los mandamientos del Antiguo Pacto, del Pacto Mosaico, son 613. Ahí, entre esos están los 10 mandamientos. Y los mandamientos del Nuevo Pacto, que se inauguró con la muerte de Jesús, son 2, la fe y el amor. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por la atención y entonces esperamos que la próxima semana estén con nosotros también.